Bienvenidos todos. Me da mucha alegría tenerlos aquí y me da mucha alegría tener a quienes nos están viendo y siguiendo por internet. Así es que hoy vamos a seguir nuestro estudio. Hemos estado estudiando la vida del Señor Jesucristo, a la persona del Señor Jesucristo, y empezamos a estudiar a Jesús desde la eternidad, ¿verdad? Tenemos que entender que Jesús, su inicio no empieza hace 2000 años o 2021 años o lo que sea. El Señor Jesús es infinito, es eterno, y hace 2000 años lo que hizo Dios fue que le preparó un cuerpo al Verbo, a su Hijo, que es el creador de todas las cosas. Entonces entendemos la trascendencia de que el creador en persona puso sus pies sobre este planeta, y el creador en persona fue ungido por Dios también para ser el redentor de todas las cosas. Porque necesitaban las cosas ser redimidas. ¿Qué significa redimido? Significa ser rescatado. Rescatado del estado en el que todas las cosas cayeron o se encontraron a causa de las malas elecciones que hizo el primer hombre y la primera mujer. Así es que qué privilegiados somos en conocer a la persona del Señor Jesucristo por experiencia, ¿verdad? No hay ser humano que no necesite ser rescatado o redimido. Redimido significa ser comprado de regreso. No hay ser humano que no necesite ser reconciliado con Dios, porque el estado de la naturaleza humana se volvió tan diametralmente opuesto y diferente y contrario a la naturaleza divina, a la naturaleza de Dios, que fue necesario pues un mediador. Y como dice en 1 Timoteo, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así es que por eso es que el creador de todas las cosas tenía que ser hecho hombre en la persona de Jesucristo para convertirse en ese puente, ¿verdad?, entre los hombres y Dios, y poder rescatar a los hombres. El precio para nuestro rescate es altísimo. La única manera como el hombre puede ser rescatado del estado en el que se encuentra es si alguien tomara su lugar, pero que ese alguien sea lo suficientemente puro, limpio, santo y justo como para que ese alguien no tenga él que ser rescatado por alguien más. Así es que el único que califica es la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que gracias a Dios. Ha sido muy espectacular estudiar a Jesús desde la eternidad, y estamos ahorita en los evangelios y finalmente llegamos al sermón del monte. Así es que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, toque nuestro corazón y nos ayude a ver, a tener una experiencia con lo que vamos a escuchar hoy. ¿Sí? Amén. Los invito pues a todos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos das, Señor, de conocerte por medio de Jesús. Jesús, gracias por tu obra maravillosa en nuestra vida y en la vida de todo aquel que quiera dejarse influenciar, transformar, convertir, salvar por medio de ti, de tu precioso nombre y de la preciosa sangre que derramaste en la cruz por nosotros. Jesús, gracias. Tú eres el regalo más grande, el tesoro más grande, el privilegio más grande que el ser humano puede llegar a tener. Gracias por ti en nuestra vida, por ti en nuestros corazones. Y gracias porque nos has enseñado a crecer, nos has enseñado a madurar espiritualmente, nos has enseñado a dejar que Cristo crezca en nosotros y que Cristo en nosotros nos vaya convirtiendo, transformando y conformando a imagen suya. Gracias, gracias por el camino por el que nos llevas. Gracias, Señor, bendito Dios, por el lugar en el que nos encontramos, por el tramo que todavía tenemos que recorrer. Te damos gracias y te damos gracias por tu maravillosa promesa de que aquel que en nosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Ayúdanos a caminar, ayúdanos a hacer lo que debemos ser de acuerdo a tu plan, Maestro, Señor. Ayúdanos a hacer lo que debemos hacer para ti, Señor. Bendito Dios, háblanos hoy, bendícenos hoy con tu palabra. Ayúdanos a darte toda la gloria, Señor Jesús, y te damos gracias por este día y por este maravilloso privilegio que nos das de sentarnos una vez más a tu mesa y comer del buen pan que tú sirves sobre la mesa. Te amamos, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Jesús.
Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Empezamos a introducir algunas cosas la semana pasada del Sermón del Monte y les expliqué que el Sermón del Monte está estructurado al revés, de atrás para adelante, comenzando con las bienaventuranzas y terminando con el fundamento. Así es que vimos cuál es la base o cuál es el fundamento para empezar a edificar, para empezar a dejar que este edificio espiritual y moral se construya en nosotros. No vamos a seguir estudiándolo así porque para eso tenemos todo el exhaustivo estudio que dimos cuando lo dimos. Pero en esta ocasión quiero hacerlo en el orden en el que aparece, porque eso nos va a dar otros cuadros, ¿verdad? Maravillosos. Así es que tal vez vamos a ver, estamos trabajando en Mateo capítulo 5 y en Lucas capítulo 6. Vámonos a Mateo capítulo 5, empecemos por allí. Mateo capítulo 5. Y lo que voy a hacer, el estudio exhaustivo del Sermón del Monte está en el sitio web. Ya oí de personas que ya lo descargaron, ya lo tienen disponible. Alguien acaba de mencionar que son 73 lecciones, algo así. Así es que como eso está disponible, pues no vamos a repetirlo. Pero sí les voy a ir dando de atrás para adelante el número de principio o de escalón que es cada cosa que vayamos tocando, y así van teniendo ustedes esa información, ¿verdad? Y después pueden oír el estudio grande que dimos en su oportunidad. Así es que Mateo capítulo 5 verso 1. Y el Señor Jesucristo empezó consigo mismo, o empezó con la cabeza, o empezó a explicar las recompensas de caminar tal y como Él lo enseña y lo describe en todo el resto de lo que llamamos el Sermón del Monte. Ustedes saben que pues el hombre tiene un corazón, ¿verdad? Este es el corazón de los hombres. Este corazón se degeneró, se deformó, se corrompió a causa del pecado. Todos los seres humanos somos doblemente pecadores. En primer lugar, somos pecadores por herencia. Todos nacimos en este estado y con estas inclinaciones. A un bebé no le tienen que dar 3 fáciles lecciones de cómo hacer un berrinche para salirse con la suya. Le sale solo. La pregunta es, ¿cómo supo? ¿Verdad? Eso es la naturaleza humana. Así es que todos somos pecadores por nacimiento. Y luego, pues a eso le añadimos el resultado de todas las malas elecciones que vamos haciendo en el camino. Así es que todos somos pecadores por elección también. Somos doblemente pecadores. Y eso corrompió el corazón. El corazón, cuando decimos el corazón, hablamos de la totalidad de la persona, ¿verdad? Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en San Juan capítulo 1 dice: y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde el profeta, ¿quién fue? ¿Fue Jeremías o Ezequiel? Siempre los confundo, siempre los cruzo. Ya estaba profetizado que Dios le iba a dar un nuevo corazón al hombre e iba a poner un espíritu nuevo en el hombre. Entonces, ¿qué ocurre cuando venimos al Señor Jesucristo y confesamos nuestro estado y le decimos: Señor, yo soy pecador? Pero también confesamos lo que ya sabemos: Jesús, tú eres el perdonador de pecados. Y le decimos: Señor, ven y perdona los míos, límpiame a mí, perdóname a mí. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Y esa es la razón por la que derramó su sangre en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo trae lo que Él hizo allá en el Calvario, lo hace presente en ese momento en la vida del creyente. Su sangre viene y cubre nuestra culpa. Su sangre se pone entre Dios y nosotros. Y como la culpa queda cubierta, eso nos justifica. Ser justificados, ese es un término legal. Significa que acabamos de ser declarados libres de culpa o libres de deuda. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que la única manera como podemos pagar para saldar nuestra deuda moral es muriendo.
porque la paga del pecado es la muerte. Así es que Jesús murió tomando nuestro lugar en la cruz para que nosotros no tengamos que morir. Entonces, cuando le decimos: Jesús, sálvame, soy pecador, necesito que perdones mis pecados, el Calvario se hace presente en ese momento en nuestra vida. La sangre de Jesús cubre, ese es el término expiar, cubrir, es lo que significa. Él cubre nuestras faltas, cubre nuestra culpa. Y aquí está Dios, digamos que este es el ojo de Dios que contempla toda la tierra, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué mira Dios? Ya no ve la corrupción a causa del pecado que hay en nosotros, ya no ve el estado, la miseria en la que nos encontramos. No, ve la sangre preciosa que su Hijo derramó tan liberalmente por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Así es que la sangre se pone como un filtro entre Dios y nosotros. Y por eso es que somos reconciliados con Dios por medio de la sangre de Cristo. Porque Dios hace de caso que nunca hicimos nada malo, que nunca estuvimos en deuda con Dios. La sangre de Cristo nos justifica. Y entonces pues podemos vivir otra vez en paz y en armonía con Dios el Padre. ¡Qué privilegio! Entendemos con la causa el origen divino de todas las cosas. ¿Saben por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Hagan de caso que Dios es, y lo es, ese río de vida, ¿verdad? Que tiene una corriente fuerte, impetuosa. Cuando no hemos sido reconciliados con Dios, estamos nadando totalmente en contra de la corriente. Y entonces, ¿qué ocurre? Nos golpean los palos, las piedras y todo lo que lleva la corriente. Pero cuando Jesús nos salva, inmediatamente entramos en armonía con Dios y empezamos a fluir en la dirección correcta de esa corriente que se llama la vida, la verdad, el amor de Dios. Entonces, pues por supuesto que hay un grado de sufrimiento que todavía tenemos que experimentar el resto de la vida, ¿verdad? Aquí y allá. Pero ya no es igual que cuando no conocíamos a Dios, ya estamos en armonía con Dios. Amén. Bueno, el hecho es que la sangre de Cristo nos cubre o expía nuestra culpa, nuestro pecado, y el Señor Jesucristo viene y crea un nuevo hombre dentro de nuestro viejo hombre, o un nuevo corazón dentro de nuestro viejo corazón. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es que ese nuevo corazón es esa nueva criatura a la que se refiere la Biblia. La nueva criatura no puede estar hablando de Cristo en nosotros, porque Cristo no es una criatura, Él es el creador. Amén. La nueva criatura es ese nuevo corazón o ese nuevo hombre que el Señor forma ese día o hace nacer. Por eso hablamos de nacer de nuevo. Hay algo que nace nuevo el día de nuestra salvación en nuestro corazón. Entonces nace este nuevo hombre dentro de nosotros, y adivinen qué, el nuevo hombre fue hecho conforme a aquel que lo hizo, dice la Biblia. El nuevo hombre es limpio, es puro, es santo. Entonces Cristo puede venir a morar allí. Así es que ahí está Cristo morando en nuestro nuevo hombre, en nuestro nuevo corazón. Amén. Así empezamos todos nuestra jornada o nuestra carrera cristiana. Ahora, ¿qué creen? Aquí tenemos el cuadro de una persona salva, reconciliada con Dios, justificada por gracia, por medio de la fe en la sangre del Señor Jesucristo, pero que todavía tiene un viejo corazón. Entonces, el viejo corazón todavía está lleno de toda clase son culebritas, cosas, ¿verdad? Cosas. Y Cristo en nosotros quiere crecer, necesita crecer. Nuestro hombre espiritual necesita crecer. Entonces empezamos a experimentar otras cosas adicionales a la salvación que el Señor tiene preparadas para nosotros. Somos bautizados con el Espíritu Santo, somos bautizados en agua. Entre paréntesis, el bautismo en agua es una experiencia que Dios diseñó para que uno la procurara de manera consciente y voluntaria, ¿verdad? Ya saben ustedes cómo los dogmas fueron cambiando de generación en generación, y en un gran grueso del mundo cristiano bautizan a los niños cuando son chiquitos. Déjenme contarles algo. El niño no hizo una elección consciente ni voluntaria cuando sus papás lo llevaron a la pila bautismal. Uno necesita bautizarse de adulto, de manera consciente y de manera
voluntaria. Amén. Ese es el bautismo bíblico, ¿sí? Así es que todo eso va haciendo que Cristo vaya creciendo en nosotros, que nuestro nuevo hombre espiritual, nuestro nuevo corazón vayan creciendo. Por supuesto que en el proceso de ir creciendo, ¡pum!, se va a topar el nuevo hombre con alguna actitud, alguna cosa que estaba todavía allí dentro del viejo hombre o dentro del viejo corazón. Entonces empieza este proceso en donde, oye, ¿quieres que yo siga creciendo en ti? Esto se va a tener que ir. Y hay cosas que uno dice, Señor, si tú no quieres eso, yo tampoco, llévatelo. Pero si somos honestos, hay otras cosas que cuando el Señor nos dice eso se tiene que ir, empieza la negociación, ¿verdad? Señor, tan bonito que iba todo, ¿verdad? Hasta que se te ocurrió decirme que eso no te gusta. Señor. Pero si amamos al Señor con todo nuestro corazón, vamos a decir, aquí está, ¿verdad? Tú no lo quieres y yo tampoco, aquí está. Y hay cosas más fáciles de rendir que otras, pero pues de todos modos hay que rendirlas. Así es que mejor no perdamos tiempo negociando. Así es que así va creciendo Cristo. Este proceso de cómo crecer en Cristo es, o sea, toda la Biblia se dedica a enseñarnos, número uno, cómo ser redimidos o cómo nuestra culpa puede ser cubierta. En el Antiguo Testamento, miren toda la información que tenemos acerca del poder que tenían todos esos sacrificios, una figura del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Amén. Porque Dios estaba tratando de enseñarle al hombre detrás de sombras, tipos o figuras cómo ser salvo. Y además, en toda la Biblia encontramos lecciones maravillosas de cómo una vez siendo salvos o habiendo sido reconciliados con Dios, podemos crecer, madurar. En ese proceso, nuestro viejo hombre va a ir siendo convertido, transformado. Poco a poco, a medida que Cristo en nosotros crece, nuestro hombre espiritual crece. Poco a poco nuestro viejo hombre va siendo convertido, va siendo transformado. Nuestro viejo hombre se va pareciendo más al Señor Jesucristo, de la maravillosa transformación que el Señor hace con nosotros. Tarde o temprano el Señor quiere que el nuevo hombre y el viejo hombre transformado o convertido se vean igual, ¿verdad? Cuando eso ocurre, entonces este y este se unen en matrimonio. Eso es la esposa de Cristo. Es un creyente lo suficientemente convertido y parecido a Jesús. Amén. Eso es a lo que se le llama la esposa, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios. Entonces, lecciones de cómo crecer espiritualmente. Tenemos 66 libros aquí que nos enseñan cómo. Toda la escritura, estoy citando 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si estudiamos el Antiguo Testamento, vamos a ver cantidad de lecciones. Todo detrás de historias o, como dijimos, sombras, tipos o figuras que nos enseñan cómo se crece, cómo conquistar la tierra del corazón, cómo librarnos de toda esta enemistad en contra de Dios que hay aquí adentro en nuestro viejo corazón, en nuestro viejo hombre. En el Nuevo Testamento tenemos esto claramente manifestado, revelado, explicado. Si unimos la información que nos dan los 66 libros de la Biblia, vamos a ver con claridad cuál es el camino por el que debemos caminar. Amén. Así es que el Sermón del Monte es otra de estas grandes, increíbles y maravillosas lecciones de cómo podemos ir pareciéndonos más y más al Señor Jesucristo. ¿Qué pasos debemos dar? ¿Qué debemos pedirle al Señor que forme en nosotros? ¿Qué cosas tienen que cambiar y tienen que ser conformadas a Cristo, a su palabra, a su voluntad, para que nosotros vayamos creciendo, vayamos caminando? Hoy en día también tenemos que admitir que el mensaje de salvación en Jesucristo se ha abaratado tanto que a la gente pues le predica la salvación, la gente recibe la experiencia y es legítimamente salva, pero ahí la dejan. No le enseñan a crecer, no le enseñan a madurar. Y por no tener respuestas
las personas empiezan a preguntar, ay, pero ¿por qué actúo todavía así? ¿Por qué tengo yo todavía estas cosas? Y la respuesta, así es usted, no se preocupe. Ahora, si Dios nos está llamando a crecer un poquito más con Él, sí nos vamos a preocupar y no vamos a aceptar ese así es usted, porque de acuerdo, así soy yo, pero yo no veo que Jesús sea así y yo me quiero parecer a Jesús. Entonces empieza a cobrar vida todo esto. El Sermón del Monte es otra de esas grandes lecciones, como les digo, en donde encontramos, la semana pasada dibujamos una escalera, ¿verdad? 36 escalones de cómo empezar a edificar a partir del cimiento que vimos la semana pasada y llegando a estas recompensas o estas bienaventuranzas. Entonces, pues, entrémosle a Mateo capítulo 5 a partir del verso 1 y nos vamos tal y como está escrito acá. Y vamos a ver, no me voy a detener en cada cosa con lujo de detalles porque pues ya lo hicimos en su oportunidad, pero vamos a ir comentando a grandes rasgos y vamos a ver grandes bloques de verdad que hay acá en el Sermón del Monte. Empieza Mateo 5 a partir del verso 1, a partir del verso 3 comienza con 9 bienaventuranzas. Sí, no sé cómo quieran tomar nota. Yo esto lo tengo anotado en mi Biblia, pero les voy a dar del punto 36 al punto 28. Esas son las 9 bienaventuranzas, ¿verdad? La primera es bienaventurados los... Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba a ellos. A los que quieren acercarse un poquito más, a los que quieren caminar de una manera un poquito más exacta, a los que quieren buscar ser lo que Dios quiere que sean, ¿verdad? Están las multitudes y los discípulos, ya hemos tocado eso. Y viene y les dice, ahora, bienaventurados significa feliz, significa dichoso. Estas bienaventuranzas van a ser el resultado de caminar por todo este camino. Estas bienaventuranzas son el resultado de cómo Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo va transformándonos, va renovando nuestra mente, va convirtiendo en nuestro viejo hombre, nuestro viejo corazón. Como poco a poco Él va sojuzgando, ayudándonos a sojuzgar toda esa resistencia, ¿verdad? Que presenta nuestro viejo corazón aquí adentro, ¿verdad? A las cosas de Dios. Y este es el resultado. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ese es, se los voy poniendo aquí, 36. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Discutimos algo la semana pasada. Leámoslos y regresamos. El siguiente es el 35. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El 34. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El 33. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El 32. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El 31. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El 30. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El 29. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el 28. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Vamos a ver algo acerca de todos estos. Ahora nada más vámonos a Lucas capítulo 6, a partir del verso 20. Lucas capítulo 6 a partir del verso 20. Y miren, en lo que llegamos a Lucas, si no entendemos bien cómo se crece en Cristo y cómo el proceso de crecer es lo que va transformándonos y conformándonos a imagen suya, leemos las bienaventuranzas. A lo mejor eso es lo que le pasó a usted cuando usted empezó a leer su Biblia, ¿verdad? Es lo que me pasó a mí. Uno lee las bienaventuranzas y solo hay dos opciones acá. Una es desinflarnos, o sea, no hemos ni empezado y ya nos desinflamos cuando leemos eso y decimos,
Ay, yo no califico, pues, o sea, ¿a qué horas? ¿A qué horas voy a caminar yo de esa forma y hacer yo de esa manera? ¿Verdad? La otra posibilidad, la otra opción es comenzar uno a tratar de ser así por sus propias fuerzas. Adivine qué, si esto nos desinfla, lo otro nos deprime de una vez. Cuando descubrimos que no se puede. Este camino no se puede caminar por nuestras propias fuerzas. No hay ningún ser humano capaz de caminar de esta manera a la perfección. Dios le dio su ley moral al pueblo de Israel en la antigüedad, sabiendo que ellos no iban a ser capaces de cumplir con esta. Entonces alguien dirá, ala, pero entonces qué injusticia. No, les dio toda su ley ceremonial para enseñarles cuánta ayuda de lo alto necesitarían para practicar la ley moral de Dios. Lo que pasa es que nunca vieron más allá de los sacrificios de animales para poder entender que todo eso hablaba de un futuro Mesías que moriría en la cruz del Calvario por ellos. Y en nuestro caso es un pasado Mesías que ya murió por nosotros. Y poner su fe en el Señor y decir, Señor, yo no puedo, pero si tú me ayudas voy a poder. ¿Lo ven? Amén. Dios no esperaba que el hombre cumpliera al pie de la letra con su palabra. Es imposible, excepto que Dios le dé al hombre un nuevo corazón. Amén. Y que Dios ponga su espíritu en el hombre. Entonces, cuando Dios va transformando al hombre, poco a poco todo esto empieza a formarse en nosotros y un día, cuando menos estamos pensando en eso, sale de manera natural. De repente nos encontramos actuando de una manera y decimos, wow, yo mismo estoy asombrado de que esta vez no abrí la boca, de que esta vez no me llené de ira. Wow, no puedo creer que esta vez no respondí. Y poco a poco va uno viendo a Jesús formándose en uno, ¿verdad? Y cómo Jesús en uno empieza a actuar a través de uno. Me estoy explicando con esto. O sea, nada en la Biblia le fue dado a los hombres para que los hombres por esfuerzo propio pudieran cumplirlo. Eso simplemente no existe, ¿verdad? O sea, pégale a su matita de duraznos, arráncala y siémbrela en otro lado. Préndale fuego, haga lo que quiera, va a seguir dando duraznos toda la vida. Usted no puede cambiarle la naturaleza a esa matita. Amén. De la misma manera, el hombre va a seguir siendo lo que es, porque esa es su naturaleza, hasta que viene el Creador en persona, después de habernos rescatado y redimido, a cambiarnos nuestra naturaleza. Por eso necesitamos tal cosa como a Cristo adentro. Nuestro problema está adentro. No era suficiente que Cristo allá arriba dijera, ay, ustedes, hey, pongan atención, atiendan, hagan caso. No, Él tenía que venir al corazón de los hombres para empezar a transformarlo desde adentro. Las religiones de que nos hablan de un Dios que está por allá, quién sabe dónde. Pero a través de la palabra de Dios, Dios se nos revela como Dios que quiere estar aquí adentro para hacer una obra aquí adentro. Amén. Muy bien, así es que Lucas capítulo 6 verso 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Este es bien similar a la de Mateo, ¿verdad? Pero aquí vimos la semana pasada algunas diferencias. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Ahora miren, aquí sigue esto que no está en Mateo. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y luego es donde dice, pero a vosotros los que oís, y sabía que se refería a sus discípulos, ¿verdad? Pero ven esa palabrita ahora. ¿Qué está tratando el Señor de hacer a través de su palabra y de su espíritu?
irnos desprendiendo, no digo físicamente, el día para eso vendrá, pero en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, ir arrancándonos poco a poco, cada vez más y más de las cosas de este mundo, e ir arraigándonos poco a poco, cada vez más y más en las cosas que son eternas. Las cosas que vemos son temporales. Si se ven, son temporales. Las cosas que no se ven son eternas. Y el hombre está tan arraigado a este mundo y a su sistema y a las cosas de este mundo que el hombre no puede hacer más que juzgar de acuerdo a lo que ven sus ojos, de acuerdo a lo que oyeron sus oídos, ¿verdad? El hombre no puede ver más allá de lo tangible. Pero cuando Cristo empieza a crecer en nosotros, empezamos a ver más allá del problema, de la situación, de la persona. De hecho, empezamos a descubrir que hay cosas más importantes que aquellas que nos ahogan cuando estamos aquí sobre el planeta Tierra. Las cosas que tanto nos trastornan son temporales, siguen siendo temporales. Sí, es horrible y duele, sigue siendo temporal, o sea, un día eso va a terminar, ¿verdad? Y poco a poco, a medida que vamos caminando con Cristo, vamos atesorando más y más las cosas eternas. Entonces nuestras prioridades comienzan a cambiar, nuestro punto de vista comienza a cambiar, la manera como vemos, como entendemos las cosas, nuestros valores comienzan a cambiar. Y alguien dirá, y a veces pensamos así cuando comenzamos a entender estas cosas, decimos: ay, pero qué miedo, si yo me desarraigo de las cosas de aquí abajo, entonces ¿cómo van a funcionar las cosas que son responsabilidad mía? Mire, a medida que más y más nos vamos desarraigando de las cosas de aquí abajo, vamos descubriendo que el que hace funcionar las cosas todo el tiempo era Dios, no nosotros. Las cosas siguen funcionando, Dios nos sigue dando la gracia para asumir nuestras responsabilidades temporales aquí abajo. Dios nos ayuda, pero ahora tenemos una paz que no teníamos antes, porque nos dimos cuenta que después de todo el universo no giraba porque nosotros lo hacíamos girar. De repente estamos reposados, estamos felices, estamos en paz. Un problema, ¿cuál es el problema? Tenemos a un Padre nuestro que estás en los cielos, de quien dependemos, en quien confiamos, a quien podemos ir, amén, a quien podemos pedirle sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia para hacer las elecciones correctas. No estamos solos. Entonces, ¿cree que hay tal cosa como vivir en esta tierra, en un paraíso? Por supuesto que sí. Nada más que ese paraíso se tiene que ir formando y tiene que ir creciendo en nosotros. El paraíso es el nuevo hombre o el nuevo corazón. Ese es el paraíso. A medida que va creciendo en nosotros, más y más vamos encontrando ese estado de paz, de reposo, de gozo. Nadie dijo que no va a haber problemas, pero se abordan diferente, se ven diferente. Ya no los vemos como los veíamos antes. Algo imposible que está fuera del control hasta de Dios. Así los veíamos antes, ¿verdad? Entonces estamos reposados, estamos en paz. Entonces por eso en Lucas vemos esa insistencia, ¿verdad? Bienaventurados los que ahora. Entonces analicémoslo un poquito. ¿Cuáles eran los ahoras acá? Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Cuando no tenemos a Cristo en el corazón, la única hambre que conocemos es por las cosas de aquí abajo. Hambre de poder, hambre por posesiones, hambre por posición, hambre por recibir gloria y honra de parte de otras personas, hambre por ser reconocidos como lo que creemos merecer. Ese es el hambre. Eso es de lo que el hombre se alimenta. Y bueno, llegan a cierto tipo de pináculo y se dan cuenta que por dentro siguen igual de vacíos. Y no es raro escuchar historias de personas tremendamente exitosas en un lado de la balanza que terminan cometiendo suicidio o algo, porque llegan a algún lado y descubren que aquello por lo que trabajaron toda la vida no estaba allí. Entonces dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre,
Porque poco a poco, mientras Cristo va creciendo más y más en nosotros, de repente dejamos de tener hambre o deseo por las cosas de aquí abajo, tanto como el hambre y el deseo que se nos despierta por las cosas eternas, por querer conocer a Dios mejor, por querer agradarlo, por querer complacerlo. Amén. Entonces por eso dice, miren, si hoy estamos saciados, en el versículo 25, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Si nuestra porción únicamente fueron las cosas temporales, las cosas materiales, un día vamos a estar allá arriba. Y cuando lleguemos allá arriba vamos a encontrar que nuestro nuevo hombre siguió así de chiquitito, de inmaduro, nunca creció. Entonces resulta ser que allá arriba vamos a tener hambre. Pero el tiempo para saciar nuestra alma y nuestro espíritu ya habrá pasado. Allá el Señor nos va a instruir a todos, pues todos vamos a entender las mismas cosas, pero oportunidad para practicarlas allá arriba ya no va a haber, porque es aquí abajo donde se practica. ¿Lo ven? Entonces dice, o tenemos hambre por las cosas temporales o tenemos hambre por las cosas eternas. Si hoy nuestro amor y nuestro apego por las cosas temporales es tan grande, vamos a estar espiritualmente hambrientos. Pero si empezamos a tener hambre por las cosas eternas, el Señor no solamente va a velar por las cosas temporales, vamos a estar eternamente saciados, espiritualmente saciados. Habrá gente que cuando llegue ahí arriba va a descubrir que tiene hambre y tiene sed. Vámonos a Apocalipsis, veamos si es cierto. Apocalipsis, capítulo 7. Verso 9, así hace sentido. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué más leemos? Ya no tendrán hambre ni sed. Llegaron con hambre y con sed. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Porque dice los pastoreará, los guiará, enjugará. Porque cuando llegaron allá arriba descubrieron que tenían hambre, sed y lágrimas. ¿Lo ven? Por eso en Lucas se enfatiza esto. Dice: bienaventurados los que ahora tienen hambre y los que ahora tienen sed y los que ahora lloran. Cuando lleguen allá arriba van a estar saciados, van a estar satisfechos y van a estar felices. Pero hay personas que decidieron aquí no tener hambre y dedicar toda su energía, todos sus recursos, todo su intelecto, todas sus capacidades para buscar satisfacer algún tipo de algo con cosas temporales, con cosas naturales, físicas. Amén.
Por supuesto, nunca saciaron su hambre espiritual, su sed espiritual. Hay personas que aquí rieron. ¿Saben por qué? ¿Qué significa eso? Aquí tuvieron su porción. O sea, el motivo, la fuente, la causa de su gozo eran las cosas de aquí abajo. Aquí estaban felices, participando del mundo, de su sistema, de sus cosas, de sus amigos y de su todo. Y nunca empezaron a buscar las cosas eternas. Entonces, bueno, aquí está hablando de gente salva. Son salvos, un día Dios los llama a casa y resulta que llegan ahí arriba y ahí arriba tienen hambre, tienen sed y tienen lágrimas. Entonces, ¿por qué viene el Señor y les enjuga las lágrimas? Y los conduce a fuentes de aguas allá arriba. Porque dice, oigan chicos, dice, todo esto que voy a hacer ahorita por ustedes es lo que yo hubiera querido hacer por ustedes allá abajo. Nada más que nunca me dejaron. Entonces, a ver, ya no lloren, ¿y aquí para qué? Hambre y sed, bueno, por supuesto, allá van a beber de estas aguas, pero ¿por qué no las bebieron aquí? Y como les digo, bueno, pero si allá van a beber agua, entonces sí, pero nunca podrán practicar lo que bebieron ni lo que comieron. O sea, nunca habrán crecido. Si quieren ser estrictos con lo que dice aquí Apocalipsis, es ese grupo de gente que va a estar eternamente en los nuevos cielos. Esta no es la gente de la nueva ciudad. Las bienaventuranzas se refieren a la nueva ciudad, por eso habla del reino de los cielos. Amén. A ver, aquí dice que van a servir al Cordero, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. ¿Sí? Es Apocalipsis 7:15. ¿De acuerdo? Ok, están delante del trono, le sirven de día y de noche en su templo. Va. Ahora, solo fíjense pues. Vámonos a Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Resulta que aquellos están delante del trono, pero aquí veo yo otro grupo de gente que va a estar sentada en el trono. Y ahora vámonos a Apocalipsis capítulo 21, verso 22. Está describiendo la nueva Jerusalén o la nueva ciudad, que es a lo que se refiere con el reino de Dios o el reino de los cielos, ¿verdad? Apocalipsis 21, 22. ¿Qué dice? No vi en ella templo. Pero el grupo anterior está sirviendo de día y de noche en el templo. Entonces no están en el mismo lugar, ¿o sí? ¿Verdad que no? No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Cómo el otro grupo de gente está sirviendo en el templo? Están delante del trono, sirviendo en el templo de día y de noche. Y en la Nueva Jerusalén, allí está el trono, allí está la gente sentada en el trono. Allí no hay templo y allí no hay noche. No es el mismo lugar. Dios tiene diferentes moradas eternas preparadas para los justos. Se llaman nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Y no son lo mismo ni son para el mismo grupo de gente. O sea, la gente que ha crecido, por supuesto, tiene otra dimensión de caminar con Dios diferente a la gente que nunca creció. Y la gente que nunca crece es porque no quiere. ¿Lo ven? Entonces, por eso, bienaventurados los que ahora tienen hambre, los que ahora tienen sed, los que ahora lloran. ¿Qué significa esto? Su porción ya no está en las cosas de aquí abajo, ¿verdad? Anhelan a Dios, anhelan los principios de Dios, anhelan conocerlo y anhelan estar con Él eternamente. Entonces las balanzas empiezan a girar y en sus vidas resulta empezar a tomar más importancia lo eterno que lo temporal.
Ahora, ahí estamos hablando de personas sabias, inteligentes, espiritualmente maduras. No estamos hablando de irse a esconder a las montañas del Himalaya porque estoy buscando las cosas eternas y no las cosas temporales, y dejar tiradas mis responsabilidades y dejar de proveer para pagar la renta, el agua, la luz, el teléfono, el seguro del carro, la gasolina. No es eso. Creo que es muy claro a lo que se refiere esto, ¿verdad? Pero vean cómo la gente, tratando de entender esto con su mente carnal, le da unas vueltas a esto. Ustedes saben que hay personas que se recluyen el resto de sus días porque lo que quieren es enfocarse en las cosas espirituales. Miren qué misterio tan grande. Pero aquí, en medio de nuestras actividades de todos los días, nosotros podemos llegar a vivir enfocados en las cosas espirituales sin desprendernos de las cosas de abajo. Además, si no tenemos contacto con más gente, ¿quién va a estar allí para ayudarnos a ver nuestras reacciones? Cuando nos estimulan un poquito con una mala mirada o un insulto o una ofensa o lo que sea. Entonces, caminar como Jesús nos enseña a caminar nos va desprendiendo más y más de las cosas de abajo. Ya aquellas cosas que eran tan importantes y tan alegres ya no lo son. Uno ya no encaja en los mismos lugares, con el mismo grupo de gente, si es que uno está creciendo. Ahora, si años después de nuestra experiencia inicial de la salvación seguimos felices y dichosos y encajando como anillo al dedo con las cosas de aquí abajo, es porque algo no ha crecido. Amén. Algo no ha crecido. ¿Sí? Bueno, entonces vámonos a Mateo. Vámonos a Mateo. Y es divertido porque la gente que no quiere crecer empieza a ver como bicho raro a las personas que sí están creciendo. Ahora, no es intencional que ya no nos sintamos bien con el mismo grupo de gente o haciendo las mismas cosas o yendo a los mismos lugares. No es intencional. Es que si nos enfocamos en nuestra relación con Cristo y Él empieza a crecer en nosotros, así va a resultar, pues, ¿verdad? Y hay personas que se ofenden. Entonces ya nos estás viendo de menos. No es eso, no es eso. Pero no van a entender hasta que Cristo no llegue a sus corazones y entonces estén parados en el mismo terreno en el que uno está parado, ¿verdad? Mateo capítulo 5, entonces verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, o la nueva Jerusalén. Esto sí lo comentamos la semana pasada. Esta pobreza espiritual no tiene nada que ver con recursos naturales. No, es ese estado de total dependencia en Dios o hacia Dios. Eso es algo a lo que se crece, eso es algo a lo que se tiene que crecer. Cuando nosotros comenzamos nuestro camino cristiano, yo comienza, a ver, pongámoslo así, yo 100%. El gran yo soy, pues comienza en uno, ¿verdad? Entonces el gran yo soy tiene que crecer en nosotros hasta llegar a 100. Y el viejo necio que se llama yo, de 100, tiene que decrecer hasta llegar, pues no a 0 porque no se va a ningún lado, pero por lo menos a 1. ¿Sí? Ese es el proceso que nos lleva a experimentar esta cosa que se llama bienaventurados los pobres en espíritu. Llega un momento en donde uno finalmente descubre, entiende que cuánto depende uno de Dios, ¿verdad? Uno al principio cree que uno puede redimirse a uno mismo. Ay, estoy en esta situación, ya sé, voy a llamar a fulanito, él me va a ayudar. Y si eso no funciona, entonces voy a mandar una carta por allá, ahí me van a ayudar. Y si eso no funciona, voy a hacer algo por allá, ahí me van a responder. Y de repente resulta que aquí no funcionó y allá no funcionó y allá no funcionó. Entonces oramos a Dios porque decidimos que nuestro último recurso es Dios. Eso es al principio, cuando yo está bien grandote. Pero cuando Cristo ha ido creciendo en nosotros, llega un día en donde nuestro primer recurso es Dios. Amén. Y si Él nos dice, llama aquí, ve allá, lo hacemos y las cosas salen, las cosas funcionan. Esa es la verdadera pobreza espiritual de la que se está hablando acá. Es ese estado de total y absoluta dependencia al Señor. Bueno, verso 4. Bienaventurados los que lloran.
tal vez pongamos aquí, pobres lloran. Así más fácil seguir en sus notas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bueno, ya lo discutimos. Es el principio que vimos en Lucas, ¿verdad? Ese es el mismo principio que vemos, por ejemplo, ¿se acuerdan de la historia de el rico y Lázaro? Ahí tienen a alguien que estaba saciado, no tenía hambre, no tenía sed y se reía a carcajadas, porque tenía, en lo natural, tenía abundancia de todas las cosas. Y el famoso Lázaro, el mendigo, se sentaba a mendigar en la puerta de su casa. Y este señor nunca le sacó pero ni una migaja. O sea, su problema no era tener recursos, su problema era que era miserable. Por esa postura interna de yo soy rico, ¿verdad? Ajá. Entonces un día se murieron los dos. Resulta que el pobre hombre rico terminó en el infierno, ¿verdad? Y Lázaro se fue al seno de Abraham. Ahora, el rico se fue al infierno no por ser rico, se fue al infierno por ser lo que era, por ser miserable. Pero resulta que llegó a un lugar en donde ahora él tiene sed y él tiene hambre y él está llorando. No así Lázaro. Él, a partir de allí, siendo consolado de allí por toda la eternidad, ¿verdad? Entonces ahí tienen la historia. Bienaventurados los que lloran, los que ahora lloran, porque ya el verdadero motivo de nuestro gozo, de nuestra alegría, no son las cosas de aquí abajo, no son las cosas de aquí abajo. Yo recuerdo una vez tuve el privilegio de apoyar en una campaña tremenda de sanidad y milagros que hubo en el Estado del Ejército hace años, cuando vino el evangelista Morris Cerulo. Yo ayudé con las traducciones, así es que tuve el chance de estar pegadito a la plataforma y de ver de cerca todo lo que estaba pasando. Pero un día nos comisionaron, el día de la campaña me pidieron a mí ir a recoger a uno de los predicadores y en compañía de otra hermana, amiga de la familia de hace años que era cristiana también. Entonces nos fuimos los dos. Recogimos en el hotel a uno de los predicadores y en el carro iba hablando él con ella. Le dice, y ella pues era una persona viuda. Y le dice, mire, me imagino que ahora que usted es viuda, pues usted se mantiene en su casita, tranquila y todo. Le dice la hermana, ¿qué esperanzas? Dice, desde que me convertí solo en la calle me mantengo, solo en la iglesia me mantengo, ya no me alcanza el tiempo, dice. O sea, la fuente de su gozo, ¿verdad? El Señor y las cosas de Dios. Bueno, entendemos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Se refiere a la fuente o la causa de nuestro gozo, de nuestra alegría, ya no son las cosas de aquí abajo. Ahora, no es haciendo un esfuerzo propio que llegamos ahí, no, es el resultado de crecer. Por eso el Sermón del Monte, si lo leemos de atrás para adelante, es más fácil entender esto. Es el resultado de haber crecido, el resultado de haber dejado que Cristo crezca en nosotros. Tarde o temprano las cosas eternas empiezan a agarrar más fuerza, más peso, más brillo, a producir más gozo, más satisfacción. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Una cosa es ser uno, espérenme, 34 es mansos, ¿verdad? Sí. Porque ellos recibirán la tierra por herencia. ¿Qué es mansos? ¿Qué significa mansedumbre? Es similar a humilde. Manso. Es similar a humilde, pero la diferencia entre mansedumbre y humildad, que es ese estado de, es como, es la imagen, no, es más que imagen, es la postura interna que uno tiene delante de los demás. Humildad es la posición interior que uno tiene delante de Dios, por el puro sentido de proporción. O sea, entre Dios y yo, ¿quién es más importante y quién es más grande? Pues entonces, solo tener un sentido correcto de proporción ya me hace ser humilde delante de Dios. Bueno, la mansedumbre es ese mismo principio, pero nada más que delante de la gente. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos? Hay traducciones en donde dice, consideremos a los demás como mejores que nosotros mismos. Y hace años discutiendo esto con alguien me decía, ¿cómo va a ser eso? La mente carnal, ¿verdad? Pero hasta que Cristo crece en uno aprende de veras a caminar de esta manera. Pues bueno, ok, yo lo veía de otra manera, pero
qué interesante, gracias por compartirme tu punto de vista, ¿verdad? Lo voy a considerar. Si no tiene sentido el otro punto de vista, no le haga caso, pero por lo menos no se pelee. Mansedumbre. Mansedumbre. Es esa postura interna que nos hace por dentro considerar a la otra persona importante. La doctora Esparza hace años contaba sus secretos, ¿verdad? Dice, miren, yo hace años le pedí al Señor poder ver un rotulito escrito aquí en la frente de la gente. Un rotulito que dice, hazme sentir importante. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la mansedumbre. Esa es la mansedumbre. Y los mansos van a heredar el reino de los cielos o la nueva Jerusalén, y van a heredar la tierra también. Acuérdense que en el milenio vamos a tener el privilegio de reinar sobre naciones enteras, sobre ciudades enteras. Eso lo dice la Biblia. Pero hay personas que hoy dedican sus fuerzas, su energía o se valen de su posición para tratar de ejercer dominio sobre otros. La mansedumbre es, deje que los demás hagan lo que quieran y usted espérese. Refleje a Cristo en su trato con los demás. Considere a los demás como más importantes, como mejores, como superiores. Y un día que cree, el Señor le va a dar por herencia la tierra. Usted no tuvo que haber trabajado para tomarla. Y está hablando literalmente, porque como les digo, vamos a reinar sobre esta tierra en su momento. Amén. ¿Ven cuán importante es la mansedumbre? Ahora, si no hay humildad, no va a haber mansedumbre. Humildad pues es nuestra posición para con Dios. Mansedumbre va a ser nuestra posición para con los demás. Y es en el libro de Filipenses capítulo 2 cuando dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es allí, en ese contexto, que dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y qué hermoso es, pues por supuesto que es algo que a uno le toca trabajarlo, ejercitarlo. Pero cuando uno está delante de otra persona que está ejercitándolo, qué cosa más preciosa cuando a uno lo hacen sentir importante y que lo que uno dice sí es congruente. Qué molesto y qué confuso es cuando uno está delante de otra persona y es obvio que nada de lo que uno está diciendo le está haciendo sentido o le está poniendo importancia, ¿verdad? Entonces, hagamos sentir bien a los demás, hagámoslos sentir como mejores que a nosotros mismos. Esa es la mansedumbre. Nuevamente, podemos empezar a practicar esto por nuestras propias fuerzas. Bueno, nos va a durar en un par de casos. En el tercero nos vamos a olvidar de esto, ¿verdad? Y vamos a darle dos buenas a la otra persona. No, esto es ahora no digo tampoco que nos vivamos peleando con la excusa de no es que hasta que Cristo me cambie me voy a dejar de pelear. No, pues el dominio propio, ¿se acuerdan? No, pero este es el resultado de Cristo creciendo en nuestro corazón. Es que es algo real lo que estamos experimentando. Entonces el resultado es también real, o sea, se ve. Verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya vimos hambre y sed. ¿Por qué de justicia? Rectitud moral, que las cosas sean rectas, correctas, balanceadas, equitativas. Eso no existe en este mundo. El sistema de este mundo es totalmente contrario a eso. Entonces, si nosotros encajamos muy bien con el sistema de este mundo es porque somos iguales. Pero si en nuestro corazón decimos, ala Señor, qué lindo fuera, ¿verdad? Que todo fuera verdadero, recto, justo, valga la redundancia, eso significa balanceado, moralmente recto. Qué lindo. Pues les tengo noticias. Vamos a un lugar en donde así va a ser. Amén. En donde así va a ser. Entonces, a eso se refiere. Ya con Cristo creciendo en nuestro corazón, ya no encajamos con el sistema de este mundo que es totalmente injusto. Es lo contrario a equitativo, sea cual sea la palabra, etcétera. ¿Verdad? Pero cuando tenemos hambre y sed de justicia es porque es como que, Señor, ya el sistema de este mundo ya me tiene hasta aquí, pues. Ayúdame a mí a reflejarte a ti y a moverme como se debe. Y Señor, espero con ansias el día en el que todos estemos en un lugar en donde las cosas que se ven aquí abajo ya no se van a estar viendo, ¿verdad? Bueno,
Por eso es tan grave que un cristiano siga sobornando y siga haciendo ese tipo de cosas. Se supone que si Cristo está creciendo en nosotros, todas esas cosas van quedando atrás y van siendo hechas a un lado, ¿verdad? Amén. Verso 7. Bienaventurados los misericordiosos. Ahora mire lo que dice, porque ellos alcanzarán misericordia. La ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? ¿Y qué es misericordia? Es ponerse en los zapatos de la otra persona y querer entender un poquito la miseria en la que está la otra persona para considerarla un poquito. Eso es misericordia. El Señor es misericordioso con nosotros. Y Jesús literalmente caminó en zapatos de hombre. Y Él vino a ser tentado en todo, probado en todo. Él sabe y lo sabe por experiencia porque estuvo aquí. Él es misericordioso. La misericordia aleja los justos juicios que merecemos, los regaños, los castigos y las reprimendas que merecemos, porque el Señor entiende que somos imperfectos, que somos polvo. Entonces su misericordia detiene sus justos juicios, en tanto que su gracia nos guía, nos conduce y nos ayuda a ir cambiando y a ir creciendo y a ir mejorando, ¿verdad? Para ya no ser culpables de lo mismo. Entonces, si Dios ha sido así y sigue siendo así de misericordioso con nosotros, nosotros tenemos que ser misericordiosos con la gente. Ahora, misericordia nuevamente es algo que va creciendo y madurando a medida que Cristo va creciendo en nosotros. Amén. Pero, ¿cuántas veces alguien viene y nos dice una cosa horrible y nosotros reaccionamos a lo que nos dijo y a la manera como nos habló, ¿verdad? ¿Y usted quién es para decirme esas cosas? Y resulta que después descubrimos que la persona no sabía cómo comunicarse, pero estaba tratando de pedir auxilio, nada más que no supo cómo. Después venimos a entender toda la historia que hay detrás de esa persona. La historia de dolor, de miseria, de lo que sea. Entonces uno dice, con razón, ¿verdad? Con razón la manera como habló, como actuó. Ajá. Entonces va uno entendiendo. Entonces la próxima vez, en vez de reaccionar a la grosería, nos detenemos y tratamos de entender. ¿Por qué me está hablando así? ¿Qué está tratando de decir? ¿Qué hay en ese corazón? ¿Cuál es la historia? ¿Y qué creen? Todos nosotros tenemos una historia detrás. Situaciones, experiencias muy difíciles que han moldeado muchas cosas en nosotros. Y algo dentro de nosotros está pidiendo auxilio, ¿verdad? Nada más que no sabe cómo. Entonces le decimos dos buenas a la otra persona y resulta que lo único que estábamos haciendo es manifestando esa gran barrera emocional que levantamos porque está tan lastimado nuestro corazón que antes de que me sigas lastimando mal, mejor me defiendo, ¿verdad? Amén. Eso es lo que hace la misericordia. Busca entender. Y siempre hay una razón detrás de una grosería o de una ofensa. Siempre hay una razón detrás. ¿Lo ven? Y la ley de la siembra y la cosecha. Usted y yo necesitamos mucha misericordia, porque que yo sepa no somos perfectos todavía. Entonces, si queremos recibir misericordia, adivine cómo funciona la ley de la siembra y la cosecha. Tenemos que mostrarnos misericordiosos a los demás, ¿verdad? Amén. Verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón. Por eso escribo con tan mala letra, no puede uno apoyar bien la mano aquí en la pantalla. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, el único corazón limpio que tenemos es el nuevo corazón, porque el viejo no está muy limpio, que digamos. Pero mientras más y más crece Cristo en nosotros, crece nuestro nuevo hombre, y más el Señor va convirtiendo nuestro viejo corazón y limpiándolo, por supuesto, a medida que vamos confesando todo lo que va saliendo de allí. Más y más somos capaces de ver a Dios. ¿En qué sentido? Ver a Dios señoreando por encima de la situación que tenemos delante. Ver a Dios detrás de esa persona que nos dijo un par de cosas y nos dolió, pero la verdad es que sí tenía razón. Dios detrás tratando de comunicarnos algo que sabía que solo así íbamos a poder ver. Ver a Dios. Ver a Dios detrás de una pandemia mundial. ¿O qué cree que Dios se fue a dormir cuando pasó la pandemia? Diciendo, oigan,
O sea, esta vez estoy tratando de esta manera de llamar su atención. Y si con esta no entienden, pues vamos a probar otra, ¿verdad? Ver a Dios reinando, gobernando y siendo Dios por encima de todas las cosas. Por supuesto que veremos a Dios un día allá arriba. Y les cuento que los únicos que van a ver a Dios en esos términos son los de la nueva ciudad, porque ahí está el trono de Dios y el Cordero. Los demás van a andar a la luz de la nueva ciudad. No van a ver a Dios de esa forma. ¿Por qué? Pues nunca fue esa su experiencia aquí y ahora. Estaban demasiado ocupados con sus cosas de aquí abajo. Pero ver a Dios reinando y gobernando por encima de todo lo que pasa, de situaciones, problemas, una mala noticia. Cuando nuestro corazón está más y más limpio, podemos ver a Dios detrás de la mala noticia. Amén. Ok, Señor, tú tienes un plan, tú tienes un propósito, así es que voy a esperar en ti, porque tú eres el Señor y tú gobiernas sobre todas las cosas. Tú no has perdido el control, ni de las situaciones, ni de mucho menos de mi vida, ¿verdad? Gracias, Señor. ¿Lo ven? Bienaventurados los de limpio corazón. Pero para que nuestro corazón esté así de limpio, pues alguien tiene que crecer en nosotros, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios por redención, pero Dios también tiene hijos maduros. Son los 144,000. Por eso dice, ellos serán llamados. ¿Quiénes? Los pacificadores. Es que no me pude aguantar, me dijo una buena, entonces yo le devolví 2. Bueno, ¿y qué provocamos? Una guerra. Y mire, y no pensó, si se hubiera callado, tal vez se hubiera evitado esta gran guerra. Sí, pero no me quise aguantar. Detrás de toda guerra está el orgullo y la insensatez del ser humano, ¿verdad? Amén. ¿Qué es un pacificador? Alguien que siempre está procurando lo conducente a la paz. La Biblia lo dice en esos términos. Lo conducente a la paz. Pero ¿cómo me iba a quedar callado con lo que me dijo? Bueno, pues si se hubiera quedado callado, hubiera traído paz a la situación, porque no se quedó callado. Es que yo no podía hablar bien de esa persona delante de la otra persona. Si hubiera hablado bien, hubiera habido paz entre ambos. Perdió su oportunidad. Pues va, por lo menos no hablar mal, ¿verdad? Y estar siempre procurando actuar aquello que conduzca a la paz. Lo están acusando a lo mejor injustamente. Mientras usted se siga defendiendo, va a seguir la guerra. ¿Qué tal humillarse delante de Dios y ser manso delante de la persona y decir, bueno, a lo mejor tienes razón, déjame ver, voy a ir a analizarlo? Fin de la batalla, ¿o no? Miren el matrimonio, él tiene sus argumentos, pero ella no se va a dejar. Entonces ella tiene sus argumentos. Por supuesto se tiene que montar encima de él para que ganar, ¿verdad? Pero él dice, no, yo no me puedo dejar. Entonces, y son aquellas batallas que nunca llegan a ningún lado y solo se lastiman, se hieren, se faltan el respeto. Pero ya cuando va por aquí la conversación, ¿qué tal si uno de los dos, y siempre es el más espiritual el que se va a humillar primero? ¿Qué tal si uno de los dos dice, no, sabes qué, mira, no estamos llegando a ningún lado? Bueno, sabes qué, mejor tregua, vámonos a orar. Vete tú a orar, yo me voy a orar. Oremos juntos. Perdóname, porque yo también dejé llegar demasiado lejos esto. Perdóname. ¿Qué va a decir la otra persona? No, perdóname tú, creo que tienes razón, creo que se nos fue la mano. Paz, paz. Porque hay argumentos en casa. Porque la necedad de él y la necedad de ella. ¿Qué otra cosa? ¿Verdad? Pero bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos van a ser hijos maduros de Dios. O parte de los 144,000. ¿Está claro? ¿Se imaginan que podemos dar un montón de citas con todo esto? Verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, no está hablando por causa de las autoridades, que las autoridades nos están persiguiendo porque hicimos algo malo, no.
Está hablando de por actuar de una manera recta y justa. Nos ganamos un buen insulto o la burla de los demás. Pero qué tonto, por ser así, qué oportunidad la que te perdiste. Qué tonto, qué te costaba una mentirita blanca. ¿Lo ven? Estas son las cosas que van creciendo y se van formando en nosotros cuando Cristo va creciendo en nosotros. Amén. Padecer por causa o ser perseguidos por causa de la justicia es porque estamos actuando con rectitud y por supuesto nos pasamos atropellando a un montón de gente que no tenía planes de estar actuando rectamente, ¿verdad? Y nos van a decir cosas y nos van a desechar y nos van a señalar y nos van a excluir de su grupo. Bueno, pues será un gran honor, ¿verdad? Porque fue por estar actuando conforme a la verdad. Amén. Y el siguiente: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. A ver cómo ponemos aquí vituperen. Digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, no está fomentando el que nos volvamos odiosos y entonces habrá sido nuestra culpa ganarnos una buena reacción de parte de los demás. No, no es eso. No está diciendo usted sea imprudente. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es usted actúe como debe. Deje que la verdad crezca en usted y oriente, conduzca su vida, sus elecciones conforme a la verdad que conoce. ¿Le va a traer problemas? Por supuesto que sí, porque ahí ya está usted nadando en contra de la corriente de este mundo, pero está nadando en armonía con Dios. Le va a traer problemas. Hay cosas hay momentos para callar, pero hay momentos para hablar. Y cuando uno habla la verdad, muchos no van a querer escucharla y nos va a llover sobre mojado. Bueno, pero dice, mire, los profetas, ¿por qué los perseguían? No estaban hablando nada incorrecto, nada malo. Al contrario, estaban diciendo la verdad. Estaban diciendo las cosas como eran y como tenían que ser dichas. Eso les ganó a los pobres, que los apedrearan, que los aserraran, que los metieran al foso de los leones. Pero bueno, se imagina el galardón eterno que tienen esos individuos, ¿verdad? Entonces, atrevámonos a ser embajadores fieles del Señor Jesucristo aquí abajo. Nos vamos a ganar un par de situaciones porque a la gente no le va a gustar, pero eso tiene gran recompensa y gran galardón. Y llegar a ese punto en donde ya no nos importan las consecuencias, lo único que nos importa es agradar a Dios y actuar conforme a la verdad. Entonces, eso es señal que Cristo efectivamente ha crecido en nosotros. Ya lo que nos conduce, lo que nos hace vivir y actuar es la verdad de Dios. No lo que yo creo que está bien, que no está bien, y me acomodo aquí, me acomodo allá. Esa es la señal de una persona que ha crecido y que ha madurado. ¿Lo ven? Así es que ahí tienen las 9 bienaventuranzas de Mateo a grandes rasgos. Si quieren más, pues para eso está el estudio exhaustivo y extenso que hicimos. Pero con esto creo que dibujamos un cuadro, ¿verdad? De veras, un cristiano que crece termina actuando y viviendo diferente a un cristiano que no crece. No digamos a la gente allá afuera del mundo que ni siquiera quiere ser salva, ¿verdad? Pero sí, muchas cosas cambian. Y no es que uno se lo proponga, es que llega solo. Pero es maravilloso, es emocionante. ¿Aprendimos algo? Bueno, tomé unos minutos más, pero valía la pena no dejar a la mitad de esto, ¿verdad? Démosle un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias. Te damos gloria. Gracias por la obra maravillosa que haces en el corazón de aquellos, Señor Dios, que te hemos invitado a ser nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. Qué emocionante es no solamente ser salvos, ser reconciliados con el Padre. Qué emocionante es crecer espiritualmente. Qué emocionante es que Cristo crezca en nosotros. Gracias, Jesús, por ese tremendo y maravilloso privilegio. Ayúdanos a seguir apoyados en la roca, Señor Dios, y levantando tu nombre en alto, Señor, creciendo en la palabra, creciendo en el Espíritu, en oración, en adoración. Sigue tú creciendo en nosotros, Señor bendito, y sigue tú manifestándote a través de nosotros, Señor, te lo pedimos. Haznos vivir para
ti, para agradarte, para complacerte. Haznos vivir conscientes, aprovechando cada situación, cada oportunidad, Señor, para dejar brillar nuestra luz delante de los hombres. Haznos ser como tú, más y más, Señor, y haz cada vez más firme nuestra espina dorsal espiritual, Señor, para andar conforme a la verdad, Señor, y no tener ningún temor en que esto se manifieste y los demás lo vean, Señor. Gracias, qué privilegiados somos como hijos tuyos. Gracias, Jesús. El resto queda en tus preciosas manos. Ayúdanos a nunca detener nuestro progreso espiritual. Gracias por tu palabra, por tu espíritu, por tu amor, por este día. Te damos toda la gloria y oro que esta palabra dé mucho fruto en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Santificado sea tu nombre. Dios los bendiga. Dios bendiga mucho su palabra en el corazón de todos. Amén.